retorno de Cristo. Pero precisamente he recogido algo que había en esta conferencia, porque es un tema que tenía previsto presentar si una de las temáticas la hubiese hecho en otro lugar que no es aquí. ¿Tenéis las Biblias? Sí. Antes de empezar en materia, quisiera que buscaseis un texto conmigo. El tema que vamos a tratar hoy es el tercer Elías. Y para tratar del tercer Elías deberemos saber quién era el primer Elías, ¿no? Y deberemos saber quién era el segundo Elías. El primer Elías es evidente que todos lo conocéis. En Primera de Reyes aparece el personaje. Y el segundo Elías también lo conocéis, Juan el Bautista. ¿Y el tercer Elías quién es? El remanente. El remanente. Y ya está. Y ya está. Pues hoy nos vamos a llevar una sorpresa. Pero sorpresa, ¿eh? Pero antes de todo, mirad una vez más, si es importante reconocer la labor del primer Elías, porque nos vamos a dar cuenta que era tan importante el primer Elías que nos iba a llevar directamente al tercer Elías también. ¿Qué hizo el primer Elías? ¿Lo recordáis? Denunció los pecados de su pueblo, de Acab, de demás. ¿Y qué tuvo que hacer? Irse. Escapa por tu vida. Y allí estuvo en el campo, escondido, ¿durante cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Habrá un paralelismo con esos 42 meses? Sí. ¿Con esos 1260 días al fin de los tiempos? Hay un periodo que aparece también en Daniel 12. En Daniel 12 estoy hablando. 1335. Que ya tuvo un cumplimiento en el pasado, pero ¿tendrá otro cumplimiento en el futuro? ¿Cuánto tiempo va a ser perseguido el pueblo de Dios? Si nos basamos en el relato de Elías, claro está el paralelismo, ¿eh? Bueno, pues hay algo más en el relato de Elías que no nos puede pasar desapercibido. Abrid vuestras Biblias por Primera de Reyes, capítulo 18. Es una escena que conocéis de sobra, seguro, pero la vamos a leer, a ver si hay algún detalle que no terminábamos de captar o no nos dábamos cuenta, o quizás sí. Versículos del 41 hasta el final del capítulo nos habla de Elías ora por lluvia. Vamos a leerlo. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Hasta las 6:30, espero haber terminado, ¿sí? Bueno, del 41 en adelante nos dice: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Sabéis, hermanos? Os recomiendo una cosa. Si vais a entrar en nuestra web, El Gran Engaño, sé que este tema interesa a mucha gente. ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Interesa y preocupa, ¿eh? Las dos cosas. Algunos lo rechazan directamente, no quieren ni oír hablar de esto. No se quieren plantear nada. Pero a los otros que son sinceros y buscan la verdad, les recomiendo que no entren directamente a estas temáticas, sino que entren a las que hay previas, 12 temas sobre el tercer Elías. Porque eso os va a llevar precisamente a desembocar a estas temáticas y vais a comprenderlas muchísimo mejor. ¿Recordáis la primera temática que tuve con vosotros el sábado pasado por la mañana, hablando de 6.000 años y el regreso de Cristo? Esa temática la podréis entender aún mucho mejor si habéis visto las 12 que presentamos sobre el tercer Elías. Porque veréis que, una vez más, hay números en la Biblia, hay figuras, hay símbolos, y todo nos estaba determinando algo que decía Elena White, y que también aparece en un libro que la hermana nos ha mostrado aquí, A la manada pequeña.
y que nos habla de que en toda la Biblia, de principio a final, se nos está hablando de cuándo va a ser el retorno de Cristo. Sí, una cita de esas que tristemente se pasan por alto. Por eso me gustaría que ese libro que os ha dicho la hermana lo tuvieseis todo. Por internet se puede conseguir en inglés. En español lo podéis traducir automáticamente y ya sabéis cómo queda, más o menos traducido, ¿no? Por eso una buena traducción es necesaria. Pero mirad dónde nos hemos quedado, en el versículo 43. Y dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 84 veces. 7 veces. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, corría más rápido que el que iba en carro. Sí, sí. Le iba llevando los caballos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba dotado con un poder divino especial, ¿no? Pero ha habido un detalle que no sé si os habéis dado cuenta, hermanos. 7 veces. 7 veces el criado va y viene mirando hasta que ve que en la 7ª. Una pequeña nube como la palma de un hombre. ¿Y cómo es la segunda venida de Jesús? Igual. ¿Y al cabo de cuánto? Del 7. 6000 años. Y después, ¿qué sucede en el 7º milenio? Vuelve Jesús. ¿Os dais cuenta cómo toda la Biblia nos estaba diciendo lo mismo? Aquí lo tenéis en Elías. ¿Había escogido este texto así? Pues este texto nos estaba diciendo cuándo vendría el Señor. ¿Y por qué la Biblia insiste e insiste cuando vais viendo libros y libros uno tras otro, exactamente con lo mismo? Bajo diferentes personajes, pero siempre da lo mismo, su significado. En el 7 viene Jesús, la segunda venida. Si no pudiésemos saber cuándo empieza y cuándo termina, ¿de qué serviría que toda la Biblia nos dijera lo mismo? ¿De qué? Si siempre estaríamos preguntándonos, ¿estaremos en el 5700 y pico? ¿Estaremos ya en el no sé cuánto? No, hermanos. La Biblia si está así, es porque evidentemente debemos conocerlo. Si no, ¿por qué escribir todo esto? Bueno, pues, ahora que estáis pensativos en esto, vamos a entrar en el tema de hoy. Primero de todo, la realidad de Mateo 24:36. ¿Qué dice este texto? Lo sabéis de memoria, seguro, pero quiero que lo leáis. ¿Qué dice? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Verdad? Ya estuvimos hablando de esto. ¿Qué significaba? ¿Verdad? ¿De qué surgía este texto? Que no dice lo que nos dicen que dice. Es otra historia muy distinta, ¿eh? Bueno, pues mirad qué dice en el conflicto de los siglos. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. ¿Está hablando de qué época? El 840 y algo, ¿no? Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Veis a qué lo está aplicando ella? Cuando se estaba predicando sobre la segunda venida de Jesús por William Miller. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha.
¿Os suena de algo esto? Lo mismo se está repitiendo ahora, ¿eh? Mirad qué más dice. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Y la historia se va a repetir. No se puede saber fecha. No, olvídate, esto no puede ser. Sí, Jesús vendrá, estamos de acuerdo, pero no puede ser. Y resulta que en su corazón Dios lee que en verdad no quieren que venga. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. ¿Veis cómo la historia siempre se repite? Es cíclica, siempre. Pues ya podemos pensar qué pasará ahora al fin, ¿no? ¿Va a ser distinto ahora acaso? No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Claros argumentos de la Biblia. Si son claros los argumentos de la Biblia, ¿qué quiere decir? ¿Ellos sobre qué predicaban? Sobre una fecha. Por tanto, ¿la Biblia es clara o no es clara? Con fecha. ¿Claro? No hay otra, ¿eh? Sigamos. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Interesante, ¿eh? Atención ahora, hermanos. Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado, hermanos? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Os habéis dado cuenta de lo que acabamos de leer? William Miller y los demás que estaban predicando sobre el retorno de Cristo con fecha habían dado una explicación clara de lo que significaba este texto, y este texto no estaba diciendo que no podíamos saber cuándo vendría Jesús. Y esto lo escribe Elena White, hermanos, y yo no saco cosas de contexto. Lo estáis viendo en qué contexto está, ¿no? ¿Seguiremos esgrimiendo lo mismo como hicieron antes? ¿Nos vamos a convertir en tan culpables como ellos? No son bromas, ¿eh? Esto es palabra del espíritu de profecía, ¿eh? ¿Sabéis? Esto lo he mostrado varias veces. ¿Sabéis el resultado de la mayor parte de adventistas? Siguen diciendo, pero del día y la hora nadie sabe. Y siguen con lo mismo, R que R. ¿Y esta cita no la saben leer? ¿No tienen dos ojitos como un servidor para leer? Mirad ahora qué dice. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Les da señales también, ¿eh? Les da señales y algo más. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Eso lo debemos tener presente. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Día y hora no. Pero cerca
Y tanto. Claro que sí, se requiere de nosotros. Y ya habéis dicho, bueno, habéis visto lo que ha dicho ella, ¿no? Al respecto. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. ¿Y por qué no supieron cuándo vendría el diluvio? Si Noé se los estaba diciendo, 120 años. Iba retrasando el cómputo, seguro. ¿Pero por qué no supieron? No querían escuchar ese mensaje. Rechazaron el conocimiento. ¿Qué está pasando ahora? Lo mismo. Igual. No creyeron. Y en la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida y a los que la nieguen. Velad pues, dice, y añade, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor veniere le hallaré haciendo así. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Si no estás haciendo lo correcto, no sabrás en qué hora, pero si haces lo correcto, ¿lo sabrás o no? Es evidente, ¿no? San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Pero agrega también refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. ¿Qué? ¿Podemos ignorarlo? ¿Hemos de ignorarlo? Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación, y las palabras, pero del día y hora nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Y hermanos, os digo que ahora esto se está repitiendo tal cual, porque lo estoy viviendo en primera persona. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Lo mismo que sucede ahora. No, decir esto no puede ser, el día y la hora no se sabe, no hagáis caso de los que digan esto. Tuercen las Escrituras. Lo mismo. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran engañador, clamando paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos e impedían a los que querían entrar. Impedían a los que querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Que Dios los coja confesados, Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. Igual que ahora, lo mismo. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras, y donde quiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza. ¿Se repite la historia? Hasta que se repite. Pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la Iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Como ahora, igual. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová.
mas Él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Texto de Isaías 66, 55. Perdón, 5. Los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la amonestación. Cuando las iglesias rechazaban el mensaje, los ángeles se apartaban con tristeza. Antes la hermana nos ha dicho algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Sin embargo, eran muchos los que no habían sido probados con respecto a la verdad del advenimiento. Muchos se dejaron descarriar por maridos, esposas, padres o hijos, y se les hizo creer que era pecado prestar siquiera oídos a las herejías enseñadas por los adventistas, como ahora. Los ángeles recibieron orden de velar fielmente sobre esas almas, pues otra luz había de brillar aún sobre ellas desde el trono de Dios. Una luz más. ¿Ha quedado claro lo del día y la hora, hermanos? ¿Ha quedado claro que no nos podemos basar en eso para decir que no se puede saber? Y eso está en el conflicto de los siglos que tienen todos esos adventistas, dirigentes incluso, que me atacan diciendo que esto no. ¿Por qué no leen esto? No quieren, no quieren. Pues ahora vamos a ver algo interesante, hermanos. Algo que a veces hemos leído y no recordamos, o no lo hemos leído nunca. El sueño de William Miller y la visión de Ellen White. ¿Sabíais algo de esto? Vamos a verlo. Abraham II Miller. Primeros escritos. ¿Tenéis este libro, Primeros escritos? ¿Sí? ¿Recordáis este capítulo, El sueño de Guillermo Miller? Supongo que algunos no lo habrán leído nunca esto, ¿verdad? Y otros sí. Vale. Mencionado en la página 48 y relatado por él mismo. Es él mismo el que escribe este sueño. Mirad qué nos dice aquí. Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que solo podía compararse con la del sol. ¿Estáis imaginando la escena, no? Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. ¿Qué es lo que él sentía que era así? ¿Qué había descubierto, por gracia de Dios, William Miller? La profecía de los 2300 días, años, que él entendió como el retorno de Cristo, el momento. ¿Veis la simbología del sueño, no? Lo puse, por lo tanto, sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. ¿Qué pasó con lo que él predicaba? ¿Empezó con millones de personas que querían escuchar? ¿O que escucharon? ¿No? Y poco a poco, ¿qué pasó? Muchedumbres. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron a tergiversar las cosas, a tirarlo todo por el suelo. Habló simbólicamente también. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mí, de mi mano, la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre,
y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían, y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Él estaba, ¿qué? Angustiado, viendo lo que estaban haciendo con el mensaje. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se habían introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Qué habían hecho? Habían pervertido el mensaje. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. El caos. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. La verdad, ¿cómo quedó? Opacada. Tapada. También hicieron pedazos el cofre y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Las joyas también significaban el qué. Personas. ¿Trígula cizaña? Sí, personas que de verdad valían la pena y que se habían llenado de la porquería de los otros, se habían contaminado, ensuciado, tapado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos por un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Mejor aún, Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó fuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Se cuidó de todos con todo detalle. Llamándome entonces me dijo: ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. ¿Os dais cuenta? En ese símbolo del sueño, ¿qué nos está diciendo? Había un cofre con una verdad, ¿no? Y gente que abrazaba eso. Y el primer cofre es destruido. Y habrá otro cofre especial, de una calidad impresionante, donde habrá lo mismo que en el anterior, pero todo aún brillará mucho más. ¿Qué nos está diciendo? Una repetición de la historia.
algo que va a brillar más que lo primero y que será exactamente igual, pero con más esplendor. Ahora vais a ver la visión de Ellen White, que también aparece en primeros escritos, a la pequeña Grey, y hace relación al sueño de Guillermo Miller en la página 82. Queridos hermanos, voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos y que ya entró el hombre de la escobilla. Mirad, está haciendo relación clara al sueño, ¿eh? Ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. El ángel dijo: la destrucción viene como un violento torbellino. Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos ni para sacrificarse, a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente, y el de algunos que, a pesar de profesar creerla, las dejaban morir porque no proveían los medios necesarios para proseguir la obra de Dios, que le rogué al ángel que lo apartara de mi vista. Es curioso, ¿eh?, los testimonios que llegarán en todo esto. Vi que cuando la causa de Dios exigía de algunos el sacrificio de sus haciendas, se alejaban entristecidos como el joven que se llegó a Jesús, pero que muy luego el inminente azote se descargaría sobre ellos y les arrebataría todas sus posesiones, y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y allegar un tesoro en el cielo. ¿Pasa eso? Vaya que sí pasa. Vi después al glorioso Redentor, incomparablemente bello y amable, que dejando su reino de gloria vino a este oscuro y desolado mundo para dar su preciosa vida y morir, el justo por los injustos. Mientras estuvo cargado con la pesadumbre de los pecados del mundo, soportó las befas, los escarnios y la trenzada corona de espinas, y sudó gotas de sangre en el huerto. El ángel me preguntó: ¿por quién esto? Oh, yo veía y comprendía que era por nosotros, que por nuestros pecados sufrió todo aquello, a fin de que con su preciosa sangre pudiese redimirnos para Dios. Y hoy hemos hablado de esa sangre. Después vi de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas, enviándoles la verdad mientras Jesús permanecía ante el Padre ofreciendo por ella su sangre, sus sufrimientos y su muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban, dispuestos a llevarles la verdad salvadora a fin de que recibiesen el sello del Dios vivo. Es muy deplorable que algunos de los que profesan la verdad presente les duela hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios que Él les prestó para que lo administrasen. Esta mañana hablabais algo de esto también, ¿no? Otra vez se me apareció en sus sufrimientos el paciente Jesús, cuyo profundo amor lo movió a dar la vida por los hombres. También vi la conducta de quienes, diciéndose ser discípulos de Él, prefieren guardar los bienes terrenos en vez de auxiliar la causa de la salvación. El ángel preguntó: ¿pueden estos entrar en el cielo? Otro ángel respondió: no, nunca, nunca, nunca. Quienes no hayan mostrado interés por la causa de Dios en la tierra, no podrán jamás cantar en el cielo el himno del amor redentor. Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en justicia, que quiere decir que se haría pronto, y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Un ángel dijo: ¿son todos mensajeros? Otro contestó: no, no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí? Personas que van por lugares predicando y que no los envía Dios,
tiene que ver con nuestro carácter, lo que usted está narrando ahí. Tiene que ver con nuestro carácter y tiene que ver con muchos factores también, sí. Los tales tendrán que dar cuenta de todo el dinero gastado en viajar donde no tenían obligación de ir, porque ese dinero podría haber ayudado a hacer progresar la causa de Dios, y por la falta de alimento espiritual que podrían haberles dado los mensajeros escogidos y llamados por Dios, hubo almas que murieron de inanición. Vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos a fin de ayudar a la causa eran tan responsables por su fuerza como otros lo eran por sus propiedades. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo: ¿acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el campo. Clamé a Dios para suplicar de que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. No hay nada a hacer. No hay nada que hacer. Contemplé entonces la pureza y hermosura de Jesús. Su ropaje era más blanco que el blanco más deslumbrante. No hay lengua alguna que pueda describir su gloria y ensalzada belleza. Todos los que guarden los mandamientos de Dios entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida y a estar siempre en la presencia de Jesús, cuyo rostro brilla más que el sol al mediodía. Antes hago una pequeña pausa en la lectura para enlazar con el tema de la mañana. Os había dicho que Ron Wyatt estaba desesperado cuando estaba ya queriendo llegar hasta el arca y no había forma posible, sin recursos, reparando un ventilador con un sofocante calor. Y mientras él estaba así, se acerca alguien. ¿Habéis oído esa historia de los labios de Ron? No. Se acerca alguien, lo saluda, dice: ¿qué estás haciendo? Ron lo mira y Ron se da cuenta quién era esa persona. Y mantienen un diálogo. ¿Es usted un turista? No. Y le dice algo muy importante al principio: que el Señor bendiga lo que estás haciendo. Evidentemente no se refería a reparar el ventilador. Esa persona sabía que Ron estaba haciendo algo allí. Y Ron describe a quién está viendo y quién van manteniendo de conversación. Y él le va preguntando: ¿eres de aquí? No. ¿Eres de allá? No. Le dice: vengo de Sudáfrica y voy a la Nueva Jerusalén. Ron estaba hablando con Jesús. Estaba hablando con el mismo Jesús. Vio su vestimenta incólume, perfecta, que veía que no estaba hecha aquí en la tierra, era una costura especial. Y eso le motivó a él a seguir buscando. Y fue entonces cuando entró a la cueva y vio el arca y pudo extraer la sangre. Si Ron no hubiese tenido ese encuentro con Jesús, Ron no hubiese seguido. No hubiese seguido, hermanos. Sí. ¿Sabéis? Cuando empecé a predicar sobre estas cosas, tuve ataques muy severos.
tuve el privilegio de tener un sueño especial, donde vi a Jesús. Y vi a Jesús de un modo indescriptible. No me dijo nada, solo me miró, y nunca olvidaré esa mirada. Y solo hizo un movimiento con la cabeza, y era así. Entendí que debía seguir, y por eso seguí. Amén. Por eso seguí. Se me señaló el caso de Adán y Eva en el Edén. Comieron de la fruta prohibida y fueron expulsados del huerto. Y después la flamígera espada guardó el árbol de vida para que ellos no participasen de su fruto y fuesen pecadores inmortales. El árbol de vida había de perpetuar la inmortalidad. Oí que un ángel preguntaba: ¿quién de la familia de Adán ha traspasado el círculo de la espada de fuego y participado del árbol de la vida? Yo oí a otro ángel que contestaba: ninguno de la familia de Adán ha pasado más allá de aquella espada ni ha comido del árbol, de modo que no hay pecador inmortal. El alma que pecare, esa morirá de muerte eterna, una muerte que durará para siempre y de la cual no hay esperanza que uno resucite, y entonces se apaciguará la ira de Dios. Los santos permanecerán en la santa ciudad y reinarán como reyes y sacerdotes por 1000 años. El texto es claro, 1000 años. 6000 y 1000, 7000. Entonces descenderá Jesús con los santos sobre el monte de las Olivas, y el monte se hendirá para convertirse en dilatada llanura donde se asiente el paraíso de Dios. ¿Esto será qué venida? La tercera. El resto de la tierra no quedará purificado, hasta que al fin de los 1000 años resuciten los impíos y se congreguen en torno de la ciudad. Es la resurrección de los impíos. Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Del cielo descenderá fuego de Dios para devorarlos y quemarlos, de raíz y rama. Satanás es la raíz y sus hijos las ramas. El mismo fuego que devore a los malvados purificará la tierra. Si os habéis dado cuenta, va a haber una situación que se va a repetir. Cuando Jesús vuelva, ¿no va a haber la destrucción de los impíos, acaso, en esta segunda venida? Sí, los que estén vivos impíos van a morir. Y la historia se va a repetir en otro ciclo, al cabo de 1000 años, pero de forma definitiva. Hemos visto cómo Miller hablaba que había algo más después. Habrá un tercer Elías. Testimonios para los ministros. Que el cielo nos guíe, dice aquí. Me gustaría que esta cita la anotarais bien, la filmarais, la grabarais, buscaseis ese libro y lo remarcarais. Página 475 de los libros en tapa granate, tan típicos. Mirad qué nos dice, hermanos. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿De quién estaba hablando? ¿De Juan el Bautista? En parte sí, pero no definitivamente. Porque el día grande y terrible, ¿cuándo va a ser? El día del juicio, cuando Jesús vuelve. Y yo os envío al profeta Elías entonces, dice. Atención, hermanos. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán... Aquí hay una traducción errónea en la palabra piadoso, No es exactamente como lo vemos así. Significa que es un hombre que va adelante, que lucha, que... Eres demasiado piadoso. No interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. ¿Está hablando de una multitud? ¿O está hablando de una persona? De una persona. ¿Conocíais esta cita, hermanos? Sabemos que el tercer Elías es todo el pueblo predicando al final, ¿verdad?
el mensaje final. Pero habrá una persona que será el tercer Elías. ¿En qué libro está esa? Testimonios para los ministros, página 475 en adelante. Y vosotros que tenéis libros en inglés, podéis ver que realmente la traducción de Piadoso no es correcta. Pastor, no tiene el capítulo. No tengo el capítulo exactamente aquí cogido. Pero en la página 475. Que los guíe Sí, que el cielo nos guíe, pero no sé el número del capítulo. Exhortación y amonestación. Exhortación a la verdad y a la exhortación a la verdad y a la lealtad. No sé cómo está puesto en capítulos, no lo sé. Ahí dice exhortación y amonestación. Sí, poner arriba exhortación y amonestación debe ser lo mismo, supongo. Supongo. ¿Os habéis dado cuenta que le dirán al tercer Elías? Cuando venga antes del día de Jehová grande y terrible, ¿qué va a anunciar Elías? ¿Qué va a anunciar? La verdad. La verdad, la amonestación y el día del retorno de Cristo. Evidentemente. Y le dirán que interpretas las Escrituras como te da la gana, más o menos. Y déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Hay muchos que no pueden percibir la diferencia que hay entre la obra de Dios y la del hombre. Presentaré la verdad tal como Dios me la da, y os digo ahora, si continuáis buscando faltas y alimentando un espíritu de discordia, nunca conoceréis la verdad. Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No estaban en condiciones de apreciar las cosas sagradas y eternas, pero Jesús prometió enviarles el Consolador que les enseñaría todo lo que Él les había dicho. ¿Y Jesús les había dicho cuándo volvería? Se lo dijo solapadamente, ¿eh? Y en las temáticas que presentamos veréis cuántas veces se lo dijo, con los milagros que hacía, en el día en que lo hacía, con la cantidad de números y todo que sale. Lo decía por todas partes, pero no se enteraban, y nosotros tampoco, hasta que Dios ha querido. Hermanos, no debemos depender de los hombres. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? No nos conviene beber de la fuente del valle cuando hay otra en la montaña. Dejemos las corrientes bajas, vayamos a las fuentes que están en las alturas. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el que no concordáis, investigad, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios, abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Gloria a Dios. ¿Y por qué rechazamos que puede haber fecha para el retorno de Cristo? Por las ideas preconcebidas, que como dice Elena White, es nuestro mayor enemigo para comprender la verdad de Dios. ¿Sí? Hemos leído esto. Pero ¿sabéis? Elena White dijo que ya no era este tercer Elías. No era el tercer Elías. Entonces debe aparecer alguien que predique el mensaje del retorno de Cristo, que predique una fecha como un segundo Miller, y que va a ser el tercer Elías. ¿Y en qué consiste su mensaje? En el mensaje del cuarto ángel. Amén. Mirad dos textos bíblicos sobre el tercer Elías. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabéis, hermanos? Hay un testimonio que me tocó mucho, que para algunos será una simpleza. Ha habido varias personas que me han dicho que gracias a los temas que el Señor nos está ayudando a poder presentar, padres se están volviendo a los hijos y hijos a los padres. Y tuve un testimonio en directo que supongo que está registrado, que podéis ver en Dallas, cuando estuve en una iglesia de allí con el pastor Orlando Enamorado.
como él me dio ese mismo testimonio públicamente, que gracias a los mensajes que estábamos presentando allí, parte de su familia, hijas, estaban reaccionando y volviendo al corazón a los padres, porque los tenían como un poco que se habían ido de la cabeza por haberse apartado de la iglesia y cosas más, y ahora habían vuelto a estar unidos por el mensaje del retorno de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la labor del tercer Elías también. Mateo 17 del 10 al 12. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Estaba hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Ya hemos visto dos Elías. Pero mirad, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y eso se cumplió ya en el papel de Elías, Juan Bautista. ¿Va a suceder lo mismo en el último tiempo? Restaurar. ¿Nos dice que hemos de ser restauradores de portillos, de las verdades pisoteadas y olvidadas? Pues el tercer Elías debe hacer lo mismo. ¿Quién será el tercer Elías? Mirad, aquí hay un escrito, no está hecho por mí, pero creo que es un escrito que vale la pena compartir. No es del espíritu de profecía, pero vi que era algo sumamente bien hecho. La restauración del don profético en el verdadero pueblo de Dios. La inminente llegada de Elías. Mirad esta persona cuando escribe toda una serie de puntos que recoge de cómo debía funcionar este tercer Elías. Estad atentos. ¿Será reconocido y aceptado por los adventistas del séptimo día el profeta Elías cuando entre en escena? Cuando Juan el Bautista, el segundo Elías, vino a Israel, los dirigentes judíos no lo recibieron. Solo pudo hacer unos pocos discípulos, tuvo unos pocos seguidores. Y aunque el pueblo en general lo tuvo por verdadero profeta, muy pocos se atrevieron a identificarse con él y con la obra que Dios se propuso realizar por su medio. Es pues muy importante que estudiemos de antemano las características que la palabra de Dios presenta que el prometido Elías debe tener. No sea que cuando aparezca no lo reconozcamos y así atribuyamos la obra de Dios al diablo, cometiendo el imperdonable pecado contra el Espíritu Santo. Y cita aquí al deseo de todas las gentes. Hagamos entonces un breve resumen de sus características. Primero, el tercer Elías debe aparecer en tiempos de una profunda apostasía en el profeso Israel. O sea, en la iglesia adventista, ¿eh? Así fue con el primer Elías, y también con el segundo, y no puede ser de otra manera con el tercero. Así pasó, Elías, tiempos de Acab, Jezabel. Segundo, el tercer Elías debe reprender los pecados de los profesos adventistas con toda intrepidez, tal como lo hicieran los dos primeros Elías. Es obvio, ¿no? O sea, cantará la caña, dirá las cosas claras. Tercero, el tercer Elías debe anunciar los juicios de Dios que como castigo deben caer sobre el moderno Israel apóstata, así como lo hicieron los otros dos. Y nos da los textos. Cuarto, el tercer Elías no trabajará asociado con el liderazgo del moderno Israel, tal como ocurrió con Elías y Juan el Bautista. Antes bien, los líderes modernos le harán toda la contra posible, tal como lo hicieron Acab, Jezabel y los sacerdotes de Baal, y luego Herodes, Herodías y el Sanedrín en tiempos de Juan. Es obvio, siempre se va a repetir la historia. Quinto, el tercer Elías será alimentado espiritualmente fuera de los límites del Israel moderno, como el primero, cita 1 Reyes 17, 9 y 10, y el segundo también, criado en el desierto, lejos de la influencia de la hipócrita Jerusalén. O sea que estaban fuera del sistema, ¿no? Eran disidentes. Con toda seguridad,
aunque será un verdadero adventista del séptimo día por fe y práctica, no será miembro de ninguna corporación adventista, porque sería arruinado espiritualmente por su influencia y además sería desglosado inmediatamente al manifestarse. No obstante esto, hará oír su voz dentro de todas las corporaciones adventistas, y todos saldrán a escucharlo con gran atención. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Sexto. El tercer Elías no se educará en las instituciones del mundo, ni tampoco en las de la Iglesia Adventista. Así como Juan no pasó por las escuelas de los rabinos. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas lo habrían arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Lo llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Sabéis, cuando era pequeño, empezó a funcionar en España por una donación de una persona, dio unos terrenos en Sagunto, Valencia, para que se edificara el seminario adventista, colegio adventista, donde además iba a cursarse teología. Y mis padres se plantearon, bueno, llevamos al niño allí. Eso costaba mucho dinero, no podía asumirse. Si os digo la verdad, tampoco me hacía gracia. A mí personalmente no me hacía gracia, porque pensaba, si yo estoy allí, ¿quién les va a dar testimonio a los chicos de aquí? Si soy el único niño adventista en toda la provincia de Girona, pues alguien tendrá que hacer esto, ¿no? Y aparte, ya empezábamos a ver cómo había cosas que empezaban a fallar en la iglesia y no se estaba haciendo nada para frenarlo, y también en cuestiones teológicas. Tiempo adelante, pasando años, algunos me preguntaban, ¿por qué no vas a estudiar teología allí? Yo sentía que no es lo que Dios me estaba llamando, y ahora doy gracias a Dios de no haber ido. Sí. Porque desde hace años no enseñan a los estudiantes de teología a que lean ni un solo libro de la hermana White, ni uno solo. Se pasan, creo que son 5 años de carrera y no leen ni un solo libro de la hermana White. Ahora, eso sí, obras filosóficas y los que queráis, eso sí. Bueno, pues gracias a Dios. Gracias a Dios que no todo el mundo ha pasado por allí y se ha contaminado de esas falsas enseñanzas que están metiendo entre las buenas enseñanzas. Dice Espíritu Profecía que cuando ellos entran a estas universidades, ellos salen con menos conocimiento de Jesús que cuando entraron. ¿Por qué será? Wow. Séptimo punto. Retrocede. El tercer Elías practicará una estricta temperancia, así como Juan, quien era totalmente vegetariano. Su régimen alimenticio, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. Recordad que esas langostas no eran las langostas que saltan, sino que eran una planta silvestre. Era un reproche de la complacencia, del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. Solo os digo, a veces sentaros en la mesa de algún pastor y verlo comer un poco. No todos, gracias a Dios, ¿no? Y la cita dice allí, puramente vegetal. Claro. Y hay algún pastor muy mediático que va diciendo que no, a mí dadme carne y dejadme de tonterías. Dice que las langostas son chapulines, dice. Así dijo en una conferencia que tuvo aquí en Texas, que eran chapulines. Pues veis a quién debéis hacer caso y a quién no, hermanos. Si vayamos a las fuentes y nos damos cuenta enseguida. No hay que ir a las fuentes del valle de abajo, hay que ir a las de arriba. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Es básico. Octavo,
El tercer Elías restaurará las dos grandes instituciones que provienen del Edén: el sábado, el centro de la ley de Dios, y la familia cristiana. Recordemos la profecía de Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Claro, eso está en los mandatos de Dios. Noveno. El tercer Elías conseguirá restaurar todas las fases del ministerio cristiano, todas las verdades necesarias para el tiempo del fin, toda institución divinamente ordenada. Al fin Dios tendrá en el mundo una iglesia que lo representará dignamente, una iglesia pura, santa y sin mancha. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:11. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Y décima. El tercer Elías preparará eficazmente un pueblo que recibirá la tan ansiada lluvia tardía del Espíritu Santo. Su ministerio tendrá una repercusión mundial y generará un pueblo que hará la misma obra, pero en todo el mundo, y que proclamará con gran poder el decisivo fuerte clamor final, iluminando la tierra con la gloria de Dios. Apocalipsis 18:1. Se formará entonces el pueblo que la Biblia llama los 144.000, que alcanzarán la victoria contra la bestia y su imagen. Pasarán con éxito el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya no haya gracia, ni intercesor, ni sangre en el santuario, y estarán de pie cuando Cristo venga para la gloria de Dios. Amén. La persona que hizo esto lo versó todo muy bien. Inspirado por el Espíritu Totalmente, Santo. totalmente, hermanos. Inspirado por el Espíritu Santo. No veo nada que no toque. Es cierto que el tercer Elías va a preparar el terreno para los 144.000, sí, pero también para otros. Este es un detalle que valdría la pena añadir, porque no todos los que reaccionen van a ser de los 144.000. Habrá muchos que se quedarán en el camino por mártires, por desgracias, pero todo esto es cierto. Aparecerá el tercer Elías y va a ser rechazado por la iglesia adventista. Aparecerá el tercer Elías y va a ser rechazado su mensaje para el retorno de Cristo, para una fecha. La palabra de Dios ha hablado. Amén. ¿Estamos preparados para recibir al tercer Elías? No. Pues es lo que debemos hacer, hermanos. Amén. Porque si queremos formar parte de ese pueblo que preparará el tercer Elías y que será también, en definitiva, más del tercer Elías, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Primero de todo, he de deciros, miraos los temas de si hay fecha para el retorno de Cristo.
porque si rechazamos una fecha para el retorno de Cristo, vamos a quedar al margen de los 144.000. Y eso no lo estoy inventándomelo ahora. Eso lo demuestro con citas de la hermana White, que tristemente se pasan por alto. Hermanos, creo que hemos visto durante estos días bastante temas para meditar, para reflexionar, para darnos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos y que esto se acaba de verdad. Y ahora ya va siendo hora de que nos posicionemos, de que nos unamos, que vayamos a por todas, porque queremos ser de ese pueblo que dé el mensaje final, ¿no? ¿O nos queremos quedar fuera? Pues ojalá todos formemos parte de ese pueblo final. Y si Dios quiere que lleguemos en pie a su retorno, perfecto. Y si quiere que descansemos antes, será su voluntad. Pero hasta el último día de nuestras vidas hemos de estar luchando por dar el mensaje y restaurar la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y que Dios os bendiga como grupo, a los que os reunís aquí. Os haga crecer, prosperar. No solo en cantidad, también en calidad, hermanos. Y que los que habéis venido de lejos también para estar aquí, allí donde estéis, briguéis. Estéis solos, en grupo o donde estéis. Pero que todos seamos uno en un mismo sentir, estemos donde estemos. Que el Señor os bendiga, hermanos. Para mí ha sido excelente estar aquí. Ha sido un privilegio. Y os doy las gracias por haberme traído. Y os doy las gracias por todos los que habéis venido de distintos lugares. Bueno, decís a conocerme. Bueno, yo creo que en verdad es a conocer el mensaje en directo, ¿no? Quizás también es cierto, a veces hay personas que me han venido a ver diciendo, a ver este tipo que es, porque en la pantalla hay una cosa y detrás a saber qué hay de él, o es un timador, o es un no sé qué será. Sí, os lo digo porque hay personas que me lo han dicho así frontalmente. Bueno, pues aquí me habéis tenido, gracias a Dios y a vosotros. Y en el fondo tenéis que saber que yo estaré lejos de vosotros, a muchos kilómetros, a veces estaré cerca, no sé si aquí volveré o no, no lo sé. Pero que mi corazón estará ligado a vosotros. Amén. Que Dios os bendiga. Gloria a Dios. No sé si queréis hacer alguna pregunta, queréis terminar con una oración, ¿qué queréis hacer? Los últimos puntos que presentó el DC Elías se encuentran en su... Todo se encuentra en la web, todo, absolutamente todo. Sí. Sí. Y si viendo los temas tenéis alguna duda, pues no dudéis, de paso, en escribirme y decírmelo. Intentaré atenderos siempre que pueda enseguida. ¿Terminamos con una oración entonces o...? ¿Sí? Sí, dime. Cuando usted se refiere al tercer Elías, ¿es literal? ¿Es una persona o es un grupo? Fíjate lo que nos decía la cita. Es una persona y es un grupo. Son las dos cosas. El tercer Elías es una persona. Se levanta un movimiento. ¿Qué hace ese movimiento? Juntarse con él. Y esos forman parte entonces del tercer Elías. Y este movimiento es el que da el mensaje final al mundo con todos los tipos de mensaje que habéis visto redactados aquí. El segundo Elías, Juan el Bautista era una persona, pero tenía discípulos que andaban con él. No sé si te ayuda a hacer las preguntas. Igualmente hoy también. Este tercer Elías también va a haber un grupo pequeño como el segundo Elías que lo van a seguir también, porque es el mismo mensaje. Bien, mis hermanos, nuestro hermano Víctor San Vicente, quiero recordar ese apellido, hermano, me quedó que te lo olvida mucho, San Vicente, ¿ok? Está Víctor. Ha terminado con nosotros esta semana, ha sido una semana muy bendecida, datos muy importantes acerca del tiempo que estamos viviendo. Y algo muy importante que quiero recalcar de lo cual nos dijo es, hermano,
todas estas cosas que hemos recibido, todas estas cosas que hemos escuchado en el día de hoy, durante la semana, de nada nos sirve, hermano, si nosotros no arreglamos nuestros caracteres. Hermana, y es ahí el gran problema. Necesitamos, los discípulos de Cristo necesitaron 10 días para ponerse a cuenta y confesar sus pecados unos a otros y sus defectos de carácter, porque recordemos cómo eran. Ustedes saben perfectamente los caracteres que tenían los discípulos de Cristo, hablando específicamente de los 12. Pero el día que estaba en Getsemaní, Pedro con Jesús andaba con su machete ahí al lado. ¿Qué significaba eso? Que alguien que se metiera con él le tiró a matar a Malco. Le tiró a matar, pero no lo mató porque la mano de él intervino y fue lo que hizo cortar la oreja, nada más. Pero el hombre le tiró a matar, no le tiró la oreja. Qué carácter que tenía, ¿no? Y eran los discípulos de Cristo. Habemos muchos Pedros, muchos Juanes que queremos ser el primero. Hermano, eso no va, eso no cuenta en el reino de Dios. Es hora, hermano, que nos analicemos y nos autoexaminemos cómo estamos. Hermano, la verdad presente es algo más que la verdad presente. La verdad presente está en nuestra vida y tenemos que reflejar ese carácter. El tiempo que estamos viviendo, hermano, es crucial. No hay más tiempo. Déjenme decirle, hermano, despierten, despertemos, hermano. Ya no hay más tiempo que perder. Todo está preparado, todo está listo. Lo que no estamos listos somos nosotros. ¿Amén? Y es necesario que nos levantemos ya y le pongamos esos caracteres, esas cosas, cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo nos respondemos los unos a los otros, hermano. No puede traer el Espíritu Santo. Déjeme decirle, por más que el Espíritu Santo anhele, no puede, ¿entienden? No puede, y no porque no pueda, sino porque yo no se lo permito. Sencilla y llanamente. Yo, la verdad, mi oración al Señor es: Señor, si yo voy a continuar así, le pido la oración de Moisés, ráeme desde aquí. Porque para ser un obstáculo en tu camino, no quiero. Y Dios me ha ayudado mucho, hermano. Pero le confieso todos los días. Le hablo de mí. Hermano, le empleo más como de 15 a 20 minutos orando primeramente por mí, para poder interceder y orar por el grupo que tenemos acá, por los otros hermanos y por aquellos otros sinceros que yo sé que están en las diferentes iglesias. Esta información, hermano, que el hermano Víctor ha traído, ha sido muy importante. El hermano Víctor sale mañana con la ayuda de Dios. Gracias a todos los hermanos que vinieron, ¿verdad?, de diferentes partes. Qué lindo era que nos unáramos un solo espíritu. Fíjense que Roma, el eslogan de Roma es todos juntos en Jesús. Ese es el eslogan de ellos. Miren, pero más ellos saben que eso atrae. Y nosotros que lo sabemos, nos separamos. Hermano, dejemos esas delicadezas. Dejemos esas murmuraciones. Amén. Hermano, ya basta. Yo me aborrezco de mí mismo, hermano, de ver lo que soy. Cuando yo estaba en la iglesia adventista, en la organización, y fui anciano como por 10, 12 años, 15 años, no sé, ¿saben qué? Me sentía que yo no necesitaba nada. Me sentía que ya lo había hecho. Me sentía santo. Ahora que estoy acá, me siento indigno, totalmente indigno y merecedor, y tiemblo, orando tiemblo, y tengo miedo de mí mismo, porque hoy, conociendo estas verdades, no me hacen sentirme mal, al contrario, me hacen sentirme miserable, como dijo el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, dice él. Él es el único que nos puede ayudar. Pero sinceramente, no vamos a poder ser parte de ese pueblo si seguimos así. Hermano, que esto no sea una conferencia más
que el hermano Víctor nos trajo con estas informaciones muy importantes, muy interesantes, que nos ayudan a entender, a conocer el tiempo que estamos, de nada nos sirve si seguimos iguales. Ese espíritu de unidad, el Espíritu Santo, esa es la palabra que está deseoso, ansioso de derramarse, pero nosotros andamos con paraguas y no le permitimos. Hermano Víctor, Dios lo siga bendiciendo grandemente donde quiera que usted vaya. Amén. Definitivamente el trabajo del cual Dios lo llamó es un trabajo grande que refiere sacrificio, desvelo y la verdad es que cansancio y abstenerse de las cosas de esta vida y de este mundo, de los placeres, de los disfrutes, de las vacaciones y de tantas cosas que no hay tiempo. Una de las citas que me gustó de la visión de la hermana White decía, me llamó la atención, hermano, dice que todos nuestros cosas que tenemos lo empleemos en qué cosa, en la obra de Dios, hermano. Y esa parte, otra parte muy difícil también, porque nos estamos autocomplaciendo. ¿Y eso saben qué es? Idolatría. Es idolatría. Hermano, pues la iglesia primitiva dice que vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Eso sí, hermano. Y nadie tenía necesidad. Y a nosotros nos hace falta ser como esa iglesia, despojarnos totalmente de las cosas de esta vida, de las cosas materiales. Hermano, hay miles que mueren diariamente sin conocer a Cristo, en las calles, en las drogas, muchachas, jovencitas, vendiendo sus cuerpos y nunca reciben el mensaje y mueren lamentablemente de esa vida. Y nosotros decimos, tenemos la verdad. Tengamos cuidado, hermano. La verdadera obra es esa: ir a buscar a esa gente, a predicarle, a decirle que Cristo viene pronto, y a que ellos puedan ver a Cristo en mi vida, en mí, más que mis palabras, más que lo que yo les pueda predicar, es lo que ellos puedan ver en mí. Amén. Ese amor, esa bondad, ese interés hacia esas personas, hacia esas almas. Siento que nos hace falta y a veces me siento lejos de eso. El miércoles, lamentablemente, estando aquí a las 9:30 que estamos acá, recibí una noticia de un sobrino mío que murió allá en mi país. Mi esposa se puso un poco mal, me dice, no vamos a terminar la conferencia. Y la razón por qué se puso mal era porque ese sobrino mío murió porque había tomado demasiado y comenzó a vomitar sangre. Tuve 3 ocasiones de poder estar cerca de él y le hablé de la palabra, pero él realmente no quería hacer nada. ¿Saben por qué? Por el testimonio que miraba de los que estaban alrededor de ellos, que se llamaban cristianos. Por eso no quería saber nada. Yo traté de enseñarle el verdadero cristianismo, pero no tuve la oportunidad. Hermano, cuán breve es breve. Dice el Señor en Apocalipsis, vengo en breve. ¿Qué significa eso para usted y para mí? Yo creo que es hora, hermano, que nosotros nos pongamos en la brecha y comencemos a trabajar por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestras amistades y por todas aquellas personas que existen, que hay en las iglesias, que son sinceras de corazón. Yo quisiera, hermano, quiero hacer una invitación. Me nace mi corazón, porque yo pienso así. La mañana leí un texto bíblico en 1 Timoteo 3:15, 3:5, ¿verdad? Perdón, 5, versículos 17 y 18. El obrero es digno de su salario. Yo quisiera, hermano,
hiciéramos una ofrenda para nuestro hermano Víctor. A ver si me ayuda Jorge, por favor, en eso. Hermano, esto no es una paga. Esto no es una paga. Esto no se paga. Esto es para Dios. Esto es para la obra de Dios. Y al mismo tiempo, para que nosotros nos desprendamos de esa moneda que nos tiene agarrado y nos divide también. Familias enteras se han dividido por eso, por el dinero. Así que, hermano, quiero invitar aquí a nuestro hermano Jorge que pase ahí para que hagamos una colecta para nuestro querido hermano Víctor San Vicente, ¿verdad? Y quiere llamar a nuestro hermano Víctor, hermano Víctor, venga. Siervo de Dios, la verdad que mi respeto para el hermano Víctor, hablando espiritualmente, porque las personas que se ponen en manos de Dios son dignas de respeto. Esa es la palabra que son en doble estima. Dice. Respeto para usted, hermano Víctor. Y qué buen trabajo, ¿verdad? El Señor lo ha llamado, qué bendición, es una bendición grande, pero al mismo tiempo se sufre, se llora, muchas lágrimas. Y déjeme decirle, hasta se deprime uno. Elías se deprimió allá en la montaña, ¿cierto? ¿Ven? No es fácil, hermano, no es fácil, este trabajo no es fácil. No, este trabajo no es de fama, de presentación, viene Víctor. No, hermano, un trabajo que se sufre, hermano. Se sufre y se llora por las cosas que uno recibe, los ataques, las amenazas y muchas cosas que recibe. Pero sin embargo, el Señor le dice, continúa. Y Él le dio el ok. Así que, hermano, vamos a terminar. ¿Sí, hermana, hablar algo? Sí, hermano. Mire, él habló del tercer Elías. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Con ese comentario, con Así es. esa cita. Yo tengo 57 años de ser adventista, concibida a ser adventista. Este hermano, yo lo he seguido por 7 o 9 meses. Mi mamá y yo en la casa, orando. Cuando primero lo vi, y seguí, he visto casi todos sus temas. No hay un predicador desde los tiempos de William Miller hasta ahora como el hermano. Yo no he visto ni he oído gente predicar y conectar el espiritismo, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel. Y acaba de resucitar este señor en la apostasía de los adventistas del séptimo día. Poca apostasía hay y pruebas tenemos, documentos existen. Desgraciadamente. No han aprendido de Israel, no han aprendido la lección de la falla de Israel. Hemos cometido peor que Israel y Dios nos va a pedir cuenta. Si este varón de Dios está predicando lo que el mundo y nosotros y la iglesia necesita, tenemos que unirnos a él, tenemos que apoyarlo. Amén. Nosotros tenemos que ser parte de Juan Bautista. Este es un ministerio que se está abriendo ahora mismo en América, en Europa, en España, el lugar más duro para predicar, hermano. Así es. Yo no sé cómo él puede existir, porque allá está el autismo y el comunismo, el socialismo. Aquí tenemos la libertad que si yo ahora mismo pongo una bandera y me pongo allí americana y yo puedo hablar, saco un permiso del Estado y no tengo ningún problema. Pero en allá donde él está, eso es espantoso. Eso, yo no sé ni cómo Dios le abre así la puerta, así. Yo quiero saber si nosotros creemos que el espíritu de Elías está sobre este señor y que nosotros somos parte de ese espíritu y que nosotros, igual como Juan el Bautista, vamos allá a terminar la obra, vamos a salir de este planeta. Yo estoy cansada, yo quiero que mi hijo algún día hable y yo sé que va a hablar. Yo sé que... No unamos.
Sí, porque necesitamos el Espíritu Santo. Entonces viene la sanidad. Entonces viene, nos tenemos que curar de todas estas enfermedades. Mi esposa ahora tiene coágulos en el pulmón y tiene 2 coágulos en el corazón. So, la enfermedad nos cae encima. Nos estamos envejeciendo. Mi hijo no habla, mudo, no camina mucho, es grueso, y uno también. Pero le digo que si este hermano Dios lo trajo hasta acá y tenemos pruebas, creemos la predicación, no está confundiendo el espíritu en profecía, pues ¿cómo nos podemos unir más para que sea más fuerte este movimiento? Para anclarnos, hay que unirnos. Desde un primero yo no he oído a una persona hablar así y juntar todos los textos del espíritu por decir, y muchos temas que él ha hablado ahí sin yo conocerlo, yo lo tenía en mi corazón, en mi alma, por muchos años ahí archivado, y de pronto yo dije, teníamos que esperar la tecnología, teníamos que esperar la televisión, teníamos muchos factores, la ciencia se tenía que multiplicar. Y ahora tenemos esta ciencia que nos avanza, que nos ayuda. Como adventistas del séptimo día, queremos vivir eternamente con cada uno de nosotros. Nos vamos a ir de este planeta, hermano. Vamos a unirnos. Pues no sé cómo, yo no tengo ese don, solo el Espíritu Santo, pero desde aquí, hoy que no caiga este sábado, este sol, si nosotros cambiar, hacer una decisión, tenemos que prepararnos para predicar, tenemos que, nuestros hijos, no sé, hermano, tenemos que hacer algo. ¿Es o no es varón de Dios? Amén. ¿Es o no es con el espíritu de Elías? ¿Somos nosotros igual como Elías? Claro que sí, nosotros creemos. El momento ha llegado, nada más nos quedan 16 años, no es nada. Nosotros somos obreros de las 11 horas, ya va a terminar todo. Y lo que la hermana, la noticia que nos trajo de Texas y de todos esos Walmart, eso es espantoso, Están preparando algo muy grave, y tiene que ver con comida. Sí, hermano, lo que ella dice es cierto. No se predica mucho estas cosas. Yo voy a diferentes iglesias y por segunda vez me tropecé con un pastor que él es de Costa Rica y él está predicando sobre mayordomía. Esa es su especialidad de él. Y entonces yo me encuentro con él y le pregunto, está diciendo cosas ahí muy fuera de control. Y todo el mundo callado y todo el mundo amén. Y yo digo, wow, pero esto está increíble. Entonces yo le digo, le voy a hacer una pregunta, pastor. ¿Se puede hacer inversión en la bolsa de valores? Y dice, sí, por supuesto que sí, no hay ningún problema. Yo tengo toda mi inversión en la bolsa de valores. Y le digo, bueno, si te hace eso, yo puedo jugar la lotería y estamos igual. Yo le dije así, cuando yo le dije así, él se molestó. Y me dice, mira, nosotros aquí somos adventistas, parece que tú no eres adventista. Y yo digo, wow. Y la gente se está creyendo esta mentira, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a diferentes iglesias y yo aprendo muchas cosas. No para criticar, sino para yo ver cómo yo me debo conducir, con quién yo estoy lidiando y qué yo debo hacer. ¿Okay? Y esto es una plaga que hay dentro de nuestro pueblo, hermano. Hace tiempo, hace años. Y estas personas no quieren esas predicaciones que está compartiendo el hermano Vincent. Sí. Así es, hermano. Tenemos que tener cuidado. Es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Bueno, vamos a orar. Quiero invitarles a todos que me acompañen de rodillas para orar y terminar con esto. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, mi Dios, porque en medio de todas estas cosas puedo ver tu misericordia para con nosotros. Dios es grande en misericordia y no quiere que ninguno perezca. Pero lamentablemente, Señor, muchos van a perecer por dureza de corazón, por no querer recibir. La historia se repite, Señor. Sí, Padre Santo, no hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés. Lo que fue ayer es hoy, así va a ser, Señor. Padre, ayúdanos a no ser parte de ese pueblo terco y duro, Señor, de servicio.
y abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos a tu palabra. Cosas en las cuales, Señor, en el pasado, grandes varones de Dios fueron ridiculizados, Señor, fueron desechados aún por sus propias familias. Padre, hoy va a ser igual. Por eso en esta hora, mi Dios, te ruego por tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, constriñe nuestros corazones. Danos un espíritu de arrepentimiento y de entrega genuina, donde, Señor, podamos morir al yo, podamos renunciar a las cosas de esta vida y de este mundo, a los placeres y a cuantas cosas el enemigo, Señor, ha tramado para entretenernos. Señor, aún la televisión, todas estas cosas de tecnología, el internet, Señor, cuántas cosas hay donde perdemos horas y horas y descuidamos tu santa y bendita palabra. Perdónanos, Padre. Despiértanos, Señor, de este letargo espiritual y ayúdanos, Señor, a ver las profecías, porque un pueblo sin profecía es un pueblo totalmente en el desenfreno. No tienen rienda, Señor, van sin rumbo. Y te pido, Señor, que nos ayude, Señor, en esta hora. Una oración, Señor, muy especial que hago por mi hermano Víctor San Vicente, a quien el mejor lugar, Señor, donde lo puedo remitir es en tus manos de amor. Amén. Para que realmente lo guarde, lo cuide, Señor. Y así como Juan el Bautista, Señor, él anda despertando, levantando, Señor, y hablando este mensaje, lo sigas usando, Señor, hasta el día que tú quieras, Señor. Mientras tanto, guárdalo, bendícele, Señor. Y las necesidades que él tenga, las dificultades, Señor, que él tenga, Señor, sean suplidas, Señor, a través de nosotros y por medio de nosotros. Porque para eso nos ha bendecido a nosotros y nos ha dado los medios, Señor, para poder también ayudar al que predica, al que enseña la palabra con toda solicitud. Una vez más, Señor, en tus manos está este varón, este siervo, de nombre Víctor San Vicente. Guárdalo. En el nombre de tu gran sumo sacerdote, te ruego esta oración, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Víctor.